Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y para mí es un gozo, una alegría poder estar con ustedes. Les invito a orar para ofrecer al Señor este tiempo que tendremos en la alabanza y en la predicación de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, en la cual rogamos, Señor, que tu Espíritu nos conduzca, Señor, y que nos gocemos y alegremos en ofrecerte este tiempo a ti, para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto que están con nosotros. Les invito a que nos acompañen en la siguiente alabanza. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de los Hechos para tener nuestra lectura de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Hechos 2, 36 al 47. Permítanme hacer la lectura. Dice la palabra de Dios: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esto es palabra del Señor. Para la vida de la iglesia del día de hoy, una de las grandes admiraciones es el principio de los primeros creyentes en Jesucristo. Los primeros que se empezaron a congregar, como hoy día lo hacemos muchos creyentes. Sus actitudes que menciona en aquel principio nos dan ánimo. ¿Por qué? Porque hablan de unidad, amor, servicio, entrega, wow, con características especiales. Yo te pregunto, ¿te acuerdas cuando conociste a Cristo? ¿Recuerdas cómo fue, cómo viviste ese primer momento, que entendiste que implicaba ser familia de Dios? Yo quiero llevarles a recordar este día cómo fue ese momento y qué significó ser familia de Dios que vive para su gloria. Vamos a pedir que Dios hable en nuestras vidas en su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener este momento para compartir tu palabra. Te ruego que tú me uses y que solo palabra tuya sea predicada. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Amigos, mis hermanos, hoy hago un paréntesis en cuanto a la serie de mensajes que he llevado en cuanto a la carta a los Efesios. Y este paréntesis que hago es para recordar un poco más acerca de los primeros creyentes. Déjame platicarte que después de que Jesús ascendió al cielo, Él les había mandado a sus discípulos que se fueran y se reunieran en Jerusalén y esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Todos estos se reunieron en un aposento alto, seguro platicando acerca de todo lo que había ocurrido, la resurrección, la ascensión del Señor, y también en medio de esto, una gran expectativa acerca de qué seguiría, qué es lo que venía más adelante. Y es en medio de esta expectativa, ahí estaban en este lugar del aposento alto todos estos creyentes, discípulos y apóstoles. Y si buscas en tu Biblia, Hechos 2, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De repente este momento estruendoso se muestra con una manifestación especial. Se escucha hablar en lenguas conocidas, entendibles, porque los que estaban alrededor y se dieron cuenta de esto y venían de diferentes partes del mundo conocido, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, de Roma, todos escuchaban en su propia lengua, entendían en su propia lengua lo que estaban escuchando.
Algunos pensaban que estaban tomados, pero en medio de esto, Pedro empieza uno de sus mensajes, quizás que él mismo no se dio cuenta la trascendencia en ese momento de cómo el Espíritu Santo lo usaría, ¿sí? Pero empezó a hablarle las cosas concernientes a Cristo Jesús y de cómo a él, a Cristo, los religiosos, los gentiles, lo habían llevado a la cruz a morir, pero que Dios, el Todopoderoso, los había resucitado. Y dice el verso 36 del capítulo 2 de Hechos, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de esto, que Pedro les dice esto a todas estas personas, ¿sí?, que habían crucificado al ungido de Dios, pero que él vivía. Imagínate ese momento. El Espíritu Santo redarguyó a toda la gente que estaba ahí. Y la respuesta de la gente que estaba ahí empezó a decir: hermanos, varones, ¿qué haremos? Hemos pecado. Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amados, todas estas personas alrededor de donde estaban los discípulos vinieron al conocimiento de Cristo Jesús. Nos dice la Escritura que más de 3,000 personas rindieron su vida a Cristo. Conocieron al Señor Todopoderoso en la revelación del Hijo unigénito. ¿Cuál fue el resultado de este encuentro con Dios de todas estas personas? Lo primero que quiero comentarles es que es una iglesia que vive una nueva identidad familiar. Aquel momento se provocó un fenómeno social impresionante, que muchos lo veían como una locura, ¿sí? El pasaje en nuestras Biblias, en el versículo 42 y 43, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Saben ustedes? Todo el mundo se daba cuenta, era evidente lo que estaba pasando. La gente que no había conocido aún a Cristo se sorprendían y tenían temor. Muchos convivían en el templo o en sus casas, oraban juntos, tenían temor, y a todas personas podían ver las señales y los prodigios que eran hechos por los apóstoles. Y es en medio de este movimiento que se estaba gestando el inicio de la primera iglesia, de los primeros cristianos. Observen los versículos 45 al 47 del capítulo 2. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué esta libertad de poder estar dando las propiedades que tenían? ¿Por qué el compartir empezó a fluir con tanta naturalidad? No veo ninguna campaña de buscar recursos para los necesitados. No veo ninguna promoción de la ofrenda. No veo tampoco algún curso de finanzas bíblicas en este lugar. ¿Por qué tanta libertad? ¿Por qué tanto despojo o desprendimiento de los recursos propios para entregarlos? A muchos asusta esto. Mis amados, ¿saben por qué? El resultado que vemos fue porque esta comunidad
había tenido un encuentro personal con el Señor y dueño de todas las cosas, con el Dios Todopoderoso, el dueño de todas sus vidas y de todo lo que tenían. El concepto de lo que venía a ser Dios a sus vidas había penetrado de tal manera que su vida tuvo un cambio de 180 grados y entendían que todo cuanto tenían le pertenecía al Señor. Y no solo eso, sino que ellos formaban parte de una gran familia en Cristo Jesús. Y así que respondían con dadivosidad en cada una de estas circunstancias, siendo dispuestos en la obra que se iniciaba. ¿Por qué? Porque habían entendido que el Dios Todopoderoso estaba actuando y que esta obra tenía que salir adelante y ellos eran parte de ella. Ahora, déjenme reflexionar este punto con el siguiente pasaje. Quiero platicarles acerca de también cómo se dio este efecto en algún momento con Pedro y Juan. Pedro y Juan asistían al templo en el tiempo de la oración. Y cuando estaban entrando al templo, se toparon con un hombre que estaba cojo. Y en esa entrada, este hombre se acercó para pedir. Y cuando Pedro lo ve, le dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y ese hombre es levantado del piso y sanado de su enfermedad de la cojera. Y en ese momento empieza a brincar y a alabar a Dios de tal manera que toda la gente se empieza a dar cuenta de lo que había pasado. Lo conocían que estaba ahí. Y toda la gente empezó a decir: ¿qué pasó? ¿Quién lo sanó? Y nuevamente Pedro empieza a hablarles acerca de la persona de Jesucristo. Y mientras predicaba el nombre de Cristo, llegaron los guardias del templo. Y estos guardias los arrestaron y los llevaron con los líderes. Y estando allá con los líderes, Pedro y Juan les dieron testimonio a los líderes religiosos. A tal grado que los líderes se sorprendieron. Que cómo había tanta sabiduría, tanta palabra en estos hombres, porque sabían que su contexto era humilde y quizás su origen no eran grandes predicadores, sino pescadores. Después de que los azotaron, ¿sí?, les habían amenazado: dejen de predicar de este nombre. Y entonces Pedro y Juan les contestaron: piensen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Así que ellos seguirían predicando. Salieron de ahí. Y cuando salieron de ahí, dice Hechos 4, 23 y 24, que dicen: y puestos en libertad vinieron los suyos y contaban todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay. Nuevamente Pedro se remite al Dios Todopoderoso, a aquel que están sirviendo. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso es que podemos ver que Pedro sabe a quién se está refiriendo: al dueño y soberano de todas las cosas que existen, ¿sí? Y entonces, cuando hubiesen orado, dice el verso 31 y 32 del capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si se dan cuenta,
Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía. No es el mismo evento que hablábamos hace un momento. No, es otro momento en la vida de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué ver dos eventos con las mismas consecuencias? O con los mismos resultados. Le preguntaríamos al doctor Lucas, que es el escritor, si ya no los dijiste, ¿por qué no los repites? ¿Cómo es que podríamos entender esta repetición? Lo que podemos entender de esta repetición es que vemos el encuentro con el Dios Todopoderoso y la reacción de los creyentes. Dice el versículo 34 y 35 del capítulo 4 de Hechos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué podemos interpretar en esta nueva identidad de la familia de Dios que nos refleja este encuentro espiritual con Dios? ¿Cómo poder caminar en esta relación? ¿Cómo poder entender nuestra relación espiritual con Dios como iglesia en la dimensión de esta vida? Permítanme darles otro ejemplo. La experiencia de Abraham. Sí, Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham deja su tierra y su parentela, se dirige a una tierra donde Dios lo llamó para vivir, una tierra prometida, porque Abraham cree la promesa de Dios y Abraham vive en esta tierra inhóspita. Y Dios bendice a Abraham, Dios guarda a Abraham a pesar del riesgo que corrió al casi perder a su esposa Sara en Egipto. Pero Dios bendice a Abraham y le reitera que él y su descendencia tendrán esa tierra como bendición. Y Abraham vive en el desierto. Cree la dimensión de Dios de su bendición y tiene una relación con él. Pero en medio de esto que está viviendo Abraham, surgen imprevistos. A Abraham le avisan, después de que se había separado de Lot, su sobrino, que a Lot y su familia, con mucha gente de Sodoma, habían sido secuestrados por sicarios de aquellos tiempos. Los habían secuestrado y se los habían llevado. Entonces Abraham se arma con sus sirvientes, tenía muchos sirvientes, los persigue, los alcanza, los derrota y rescata no solo a la familia de Lot y a Lot, sino también a todos los de la ciudad de donde habían tomado a Lot y su familia. Y viniendo de regreso de esta batalla, Abraham se encuentra con los reyes de Sodoma y también el rey de Salem. Ambos llegan agradecidos con Abraham porque habían liberado a su pueblo, a su gente de Sodoma. Y entonces surge un detalle muy interesante. Si quieres buscarlo en Génesis 14, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios, Génesis 14, 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. No quiero especular acerca de esto, pero hay dos cosas muy claras en este texto. Primero, Melquisedec, que es reconocido en el escrito sagrado como sacerdote del Dios Altísimo, es decir, el Dios que
Abraham adoraba. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde surge Melquisedec? Solamente sabemos que Dios lo había constituido como su sacerdote. Y es este sacerdote que de parte de Dios trae bendición a Abraham. Así que se manifiesta este sacerdote conocido como rey de Salem, que era también en su tiempo ciudad de paz o rey de paz, ¿sí? Y también se conocía como el rey de justicia. Es interesante. Jesús fue conocido como el rey de paz y rey de justicia, y también como el sumo sacerdote, el sacerdote que no era de linaje de hombre, sino de Dios. Y es aquí donde podemos ver que un tipo de Cristo bendice a Abraham, al padre de la fe, y este Abraham se gesta una relación espiritual con este sacerdote y en la alabanza a nuestro Dios, porque es bendecido de parte de Dios por Melquisedec a Abraham. Y entonces se lo conoce Abraham y le dice: gracias, Melqui, por la bendición, ahí nos vemos, luego nos tomamos un café ahí en Canaán cuando podamos tener tiempo. No, no fue así. Abraham separa una ofrenda para Melquisedec y de aparte le da los diezmos. Nadie se los pidió, aun cuando esto era una costumbre de poder dar en aquellos tiempos, honrando a alguien, ¿sí? De iniciativa propia. Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Abraham hizo de su propio corazón reflejar la bendición recibida de Dios en Melquisedec. Decidió ofrendar los diezmos, y esto era lo que representaba la forma en que Abraham se manifestaba en su gratitud de la bendición de Dios. Esto refleja su comunión con Dios de Abraham, refleja su gratitud. Abraham decide de esa manera honrar al dueño del mundo. Permítanme apoyar este pensamiento con la experiencia de Jacob. Sí, Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿sí? Jacob era hermano mellizo de Esaú. Jacob le roba la primogenitura y también la bendición a Esaú y decide huir, enviado por sus padres, por el riesgo que corría de que su hermano Esaú, que era mucho más fuerte, lo matara. Y allá va, huyendo hacia la casa de la familia de sus padres, ¿sí? En Ur de los Caldeos. Y en el camino, estando recostado para dormir, dice Génesis 28, 12 al 15, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿Qué ocurre en esta visión? En esta visión, Dios bendice a Jacob en medio de ese momento de soledad, de temor, de huir de su hermano. Ahí Dios sale al encuentro de Jacob
y le muestra quién es Él y lo que significa pertenecerle a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios de sus padres, al Dios de la promesa. ¿Qué es lo que trae Dios a la vida de Jacob? ¿Sí? Bendice su descendencia, su extensión de sus familias de un lado a otro, y además de esto, la bendición en él de toda la simiente. Es el Dios Todopoderoso que trae esta bendición. ¿A qué le recuerda esto? Dios, el dueño de todo, bendiciendo a través de Melquisedec a Abraham. Ahora Jacob es bendecido en esta visión por Dios. Claro que Jacob se despierta y entiende que ese lugar donde está es un lugar especial. ¿Sí? Dice el verso, si vamos ahí al capítulo 28, por favor, en el versículo 16 de Génesis, capítulo 28 de Génesis, versículo 16, si lo quieren buscar en su Biblia. Versículos 16, dice la palabra de Dios: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no sabía. Verso 17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En otras palabras, Jacob dice: me encontré con Dios. Dios me ha hablado a mí. El Dios de mi padre se me ha aparecido. Yo creo que todo esto lo empezó a digerir Jacob. Todo esto lo empezó a reflexionar. Y ese día Jacob tomó una decisión muy importante. Dice los versos 18, después de que se levanta, en el verso 20 del capítulo 28 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob le cree en la visión a Dios. Y lo que es una respuesta de Jacob es una respuesta espiritual. Si ustedes observan, Jacob decide apartar el diezmo de todo para su Dios. Recapitulando, Abraham es bendecido por Melquisedec, hombre sacerdote que Dios puso para ministrar a Abraham, y en nombre del Dios Todopoderoso bendice a Abraham. Y Abraham responde en alabanza a Dios entregando los diezmos a Melquisedec. Jacob se encuentra con Dios y sus promesas. Y Jacob responde a la bendición de Dios con alabarle con su ofrenda, con sus diezmos. Pedro le predica a la multitud. La multitud escucha el mensaje dándose cuenta que aquel que habían crucificado y había resucitado era el Hijo de Dios Todopoderoso y que Él había venido a sacrificarle para salvarles. Entienden el mensaje y el Espíritu Santo obra de tal manera que esta gente responde ofrendando sus bienes. ¿Por qué? Porque encontraron su relación espiritual con el Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Su respuesta fue una respuesta espiritual. Nadie les pidió, nadie los obligó, nadie les hizo campaña, nadie les empujó. Amados,
en la relación de la iglesia, esa relación espiritual con Dios, siempre debe darse en el sentido de la gratitud de lo que Dios ya hizo. Y respondiendo a Él es a través del cual nosotros nos damos en respuesta a su bendición. Hoy, mis amados, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que entender que en la comunión con Dios, en esta relación espiritual con el dueño de todo, refleja nuestra relación y nuestra respuesta es evidente. Demuestra nuestra comunión con unos con otros, demuestra una relación familiar, demuestra oración y demuestra gratitud a Dios mediante la ofrenda. Todo esto está envuelto en una relación espiritual, nuestra comunión con Dios. Ofrendar al Señor habla de nuestro corazón, de nuestra relación con Él. Abraham, Isaac y todos los creyentes de la primera iglesia lo entendieron. Déjenme decirles para terminar, hubieron dos personas que en los tiempos de la iglesia, de los primeros cristianos, ¿sí?, trajeron sus ofrendas. Uno de ellos fue Bernabé y el otro Ananías. Bernabé vendió una propiedad, una heredad, y entregó la ofrenda a los apóstoles. Pero Ananías también lo hizo. Pero Ananías sustrajo de esa ofrenda. No fue honesto. ¿Y qué ocurrió? Murió por eso. Amados, Dios no necesita nuestros dineros. Dios no necesita nada de nosotros. Nuestra ofrenda es el reflejo de nuestra relación espiritual con Él. Cuando ofrendes, no ofrendes lo que encuentres en tu bolsillo. Prepáralo, apártalo, dedícalo de todo corazón. No negocies con Dios. Conócelo a través de Jesucristo, su Hijo. Dios ha salido a tu encuentro en la persona del Hijo y te ofrece bendición extrema, dándote vida eterna. Cree en Él como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida. Ten una comunión espiritual con Él y verás actuar al Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos por esta palabra que nos das. Vemos a tu pueblo, a tus hijos a través de la historia respondiéndote con entrega, agradándote, Señor, y siendo bendición a otros. Permítenos aprender desde nuestro corazón esta relación para glorificarte. En Jesucristo. Amén. Qué gusto que han estado con nosotros. Solamente recordarles nuestras actividades de la semana. Pongan mucha atención. Estaremos enviando los estudios lunes y viernes de los Salmos. Estudio de damas presencial no hay este lunes, sino se reanuda hasta el próximo lunes 28 de marzo. El miércoles a las 9:30 de la mañana no tendremos estudio. Sí habrá estudio de varones, miércoles 8 p.m. en el taller de Luis Lascano. El sábado nuestra reunión de oración 9 de la mañana, reunión de jóvenes 11:30, presencial también. Y el domingo nuestras actividades, 10 de la mañana el culto, 12 horas clases Crece, y estaremos subiendo también nuestros videos a las 12 en YouTube, 12:30 en Facebook. Estas son nuestras actividades. Qué gusto que nos han acompañado. Les animamos nuevamente a ser fieles con sus diezmos y ofrendas. Este viernes tenemos la cena de matrimonios. Por favor, apúntense matrimonios. 7:30 p.m. aquí en las instalaciones del templo donde estamos congregándonos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.
Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Te alabamos, te bendecimos y rogamos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu dirección en todo tiempo. Toma nuestras vidas. Gracias, gracias por la bendición que eres para nuestras vidas. Y da tu bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.